Hola, en este video vamos a ver diferentes tipos de sombreado. Saluden al señor Oreja. Em, Repito, vamos a ver distintos tipos de sombreado utilizando lápices. Para este ejercicio lo que yo quiero mostrarles es cómo usando los distintos tipos de lápiz, las distintas graduaciones, podemos crear estos efectos de volumen, sombras, etcétera. Y mostraré tres diferentes maneras de lograrlo. No hay como una generalidad de cuándo usar una y cuándo usar otra. Esto es básicamente a decisión propia. Cada uno va forjándose un estilo personal, va decidiendo de acuerdo a lo que se le facilita más, al tipo de trabajo que realiza y, y también un poquito a veces a la expresividad que se le quiere dar al dibujo. Entonces, en este caso voy a hacer el ejemplo con unos dedos. Por el momento no me voy a detener en la, digamos, en el dibujo propio de la imagen, del elemento que estamos dibujando, sino más bien en lo que mencioné anteriormente, en el volumen, las sombras, las texturas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es este ejercicio de sombras. Yo ya dibujé aquí tres dedos que van a ser los tres diferentes sombreados o las técnicas de sombreado, y voy a empezar con un estilo o una técnica la cual consiste en hacer pequeños círculos para las partes más oscuras, como si hiciéramos rizos, digamos, y en las partes más claras se van haciendo más grandes. Perdón por la interrupción canina. Repito, entonces en las partes oscuras se hacen estos pequeños circulitos y conforme vayamos llegando a las partes más claras vamos haciéndolos cada vez más grandes, ¿sí? En un principio vamos a ver que esto como que no tiene mucho orden, que hay muchos espacios huecos, que no hay como mucha calidad en el trazo. Sin embargo, esto es un trabajo paulatino, no es como a la primera, y vamos haciéndolo gradualmente. Vamos a hacer esto con un lápiz duro o intermedio, que es el HB. Después podemos pasar con un 2B, y las partes más oscuras para este ejercicio hagámoslas con las 4B, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es este proceso. Algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que cuando estamos trabajando con lápiz, el lápiz siempre deja residuos y estos residuos pueden ensuciar el dibujo. Entonces es importantísimo que dos cosas: que sigamos este sentido, es decir, nosotros con nuestra mano, si la apoyamos en el dibujo, vamos a estar manchando constantemente. Aquí no tengo casi nada de material, solo unas líneas para estos dos elementos. Entonces yo puedo apoyar mi mano en y trabajar sobre este. Si yo empezara, por ejemplo, por de la orilla derecha, cuando llegue a voy a botar todo el material que puse sobre este elemento de la derecha. Entonces, si eres derecho, empezar en la parte superior, superior izquierda. Si eres zurdo, en la parte superior derecha. También podemos hacer, en lugar de apoyar toda la mano, podemos apoyar el dedo meñique de esta forma, para tratar de no manchar. Bien, repito, podemos usar el dedo meñique para apoyarnos y evitar apoyar toda la mano. Esto en un principio es un poco cansado, sobre todo si bueno, aplica la misma
la misma técnica o el mismo recurso si estamos pintando, por ejemplo. Entonces, cuando pintamos con óleo, por ejemplo, tendremos que estirar toda la mano porque estamos usando el pincel. Entonces, la fuerza que se hace en esta parte del dedo es cansada, pero al principio nada más, después te acostumbras y ya no pasa nada. Entonces, ese es como el primer consejo que yo les puedo dar. Entonces, vamos a empezar. Es también importante que ubiquemos las zonas que tienen como más luminosidad y menos luminosidad. Entonces, voy a hacer aquí una diferencia como muy burda. Digamos, esta parte va a ser oscura, esta parte va a ser oscura y por acá tengo también oscuridad, ¿sí? Algo bien importante también es que comprendamos la forma de los objetos. Entonces, básicamente el dedo es un cilindro, ¿sí? Un cilindro tiene, por decir algo, esta forma. Entonces, nuestro trazo siempre tiene que seguir esa dirección, ya sea para un lado o para el otro. Si fuera un cilindro muy alto, podríamos seguir las direcciones de arriba hacia abajo. Nunca hacerlo de manera aleatoria, es decir, no podemos empezar en esta dirección y luego en esta y luego seguir así y luego seguir así, porque el objeto, al tener tantas direcciones, va a carecer de forma, va a ser nada más una sucesión de manchas y no va a haber gran volumen. Muy bien, entonces empezamos. Repito, esto se hace con círculos, pequeños círculos. Se fijan, esta es la parte como una de las partes oscuras, ¿no? Entonces voy haciendo pequeños círculos y voy abriendo en las partes más claras. Aquí en esta parte que es más luminosa, casi no hago presión. Incluso puedo medio levantar el lápiz para que casi no toque. Evidentemente también aquí tiene que ver mucho el material con el que estamos trabajando. Este papel tiene mucha textura y este otro, el del bloc de dibujo, casi no tiene textura. Entonces vean la diferencia de una textura con otra. Aquí se va a notar mucho menos este trazo circular que en este otro. Entonces también el material o el soporte con el que trabajemos también nos va a decir mucho sobre qué técnica usar. Ok, este sería el resultado final con esta técnica. En realidad no tiene un nombre, o no que yo sepa. Hay gente que lo llama circling, que es como circuleando. El término me parece medio tonto, pero bueno, no importa cómo se llame, importa que sepamos cómo se aplica. Entonces, si se fijan al final, si ponemos atención en el video, al final pasé otro lápiz por casi todo el dibujo, ¿sí? Esto lo hice con un lápiz H y básicamente es para tratar de cubrir aquellos espacios que están blancos o vacíos, ¿sí? Cuando hacemos esto, el lápiz, al ser un lápiz duro, medio integra los colores o los diferentes matices de color y da como esa base de tonalidad gris claro al dibujo, ¿sí? Si queremos, si la intención es esa,
Ahorita lo que importa es ver las diferentes técnicas, pero si la intención es hacer ya más como un dibujo más realista, entonces dejo de lado los círculos y ya hago como los trazos más definidos de línea, ¿no? Por ejemplo, en la uña, la arruga de la falange, algún límite, un contorno, digamos. Sí, entonces ya voy haciendo como esos pequeños detalles, pero ya con más precisión, con un poquito más de fuerza, eh, para, para que esté como terminado. El siguiente estilo que vamos a usar es el asurado, que básicamente se compone por líneas casi siempre paralelas. Normalmente se hacen en un ángulo aproximado de 45 grados y la idea es hacer líneas más juntas para las partes más oscuras y líneas más separadas, incluso incompletas, para las partes más claras. En esta técnica podemos cruzar las líneas si de repente el objeto necesita todavía más oscuridad, más profundidad, ¿sí? Entonces cruzaríamos las líneas en sentido totalmente opuesto, es decir, otra vez en 45 grados, pero en la dirección inversa, y con la misma dinámica o con la misma lógica. Líneas más juntas en la parte más oscura, líneas más separadas en las partes más claras. Esta técnica también se utiliza cuando estamos aplicando tinta china, por ejemplo, y hay quienes, o grabado, y hay quienes ponen un punto, en un trabajo más minucioso, ponen un punto entre los huecos que dejan las líneas cruzadas, ¿sí? Entonces, si lo viéramos, digamos, con un zoom o de manera más ampliada, esto sería como una línea cruzada, y si yo quiero que la oscuridad me la dé no una línea más junta, sino un punto que esté en medio, ¿no? También puede ser un recurso válido. Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Empezamos con un lápiz medianamente duro, que es un lápiz B, y aquí al principio dije, normalmente son líneas rectas y normalmente a 45 grados. Aquí dijimos que una de las cosas principales era hacer obvio la forma del objeto. Entonces, en este caso, el objeto es un cilindro, por lo tanto podemos generar más o menos estas curvas, ¿sí? Entonces, voy a generar yo estas medias curvas para que el objeto se vea más cilíndrico, ¿sí? No, si se fijan, no hago la línea totalmente recta, sino que le doy cierta curvatura. Bien, esta técnica es un poquito más rápida. Funciona bien para retrato, funciona bien para este dibujo que quieras tener un toque medio antiguo, digamos, porque repito, es una técnica que también se utiliza en grabado. Vamos a hacer aquí lo mismo que en el anterior. Al final podemos hacer como una pasada de este lápiz duro, el lápiz H. Y repito, si después quisiéramos darle como más calidad al trazo,
que se pareciera más al objeto que estamos tratando de hacer, podríamos con un lápiz más suave empezar a dar como esos detalles, ¿no? No es la intención en este momento, la intención es nada más mostrar el tipo de sombreado que estamos haciendo. Finalmente vamos a utilizar una herramienta que se le conoce como esfumino o difuminador, que básicamente es hojas de papel revolución muy delgado, comprimidas en forma de lápiz. Este es nuevo, pero cuando lo vamos usando se va manchando, ¿sí? Entonces lo ideal es que antes de comenzar lo limpiemos sobre una superficie blanca haciendo un poquito de presión, o incluso podemos lijar levemente, ¿no? Bien importante no sacarle punta con una navaja, porque no nos va a dar la textura que nosotros deseamos. Bien, entonces empezamos. Aquí podemos hacer como manchas un poquito más fuertes, ya sin tanto detalle, digamos, sin tanta pulcritud o tanto esmero en conservar una forma, porque la forma misma del objeto, la dimensión, la profundidad, todo este rollo lo vamos a dar con el esfumino. Entonces aquí básicamente lo primero que tenemos que hacer es crear una mancha. Recuerden que una de las características del lápiz blando es que deja suelto más material, entonces eso evidentemente va a hacer que este material que queda suelto, el esfumino lo jale y lo aplique, tenga como cierta fuerza y lo vaya esparciendo por todo el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos hacer como esta forma del objeto, ¿no? Entonces, dar esa pequeña curva para que el objeto realmente parezca un cilindro. Sí, esta técnica es más rápida y podemos, si se fijan en los otros dibujos, la parte más oscura está de este lado, entonces aquí lo estoy haciendo básicamente al revés. Corrijo, vuelvo a aplicar este color oscuro con el lápiz y vuelvo a aplicar el esfumino. Entonces con esto que hago ya va a quedar esa parte mucho más oscura. Bien, entonces vemos que nos va quedando una textura como difusa, ¿no? Como esas películas del cine de oro. Es básicamente como si estuviéramos dibujando a Pedro Infante, ¿no? Difusa, no da mucho detalle, no hay como gran calidad en el detalle en lo que estamos haciendo, pero sirve demasiado, sirve mucho para integrar los colores, ¿no? Acá hay como ciertos espacios blancos, acá hay más espacios blancos y aquí casi nada, ¿no? Aquí digamos estos degradados quedan como muy uniformes, muy bien aplicados. Bien, si queremos de repente en esta técnica generar un espacio de luz, podemos usar un borrador, ¿sí? Este borrador es para esos, como si fuera un portaminas, pero con borrador,
usando solo la parte del borrador, podemos de repente borrar en alguna parte y generar estos espacios de luz, ¿no? Entonces podríamos generar algo así. Funciona también para las otras técnicas, pero en esta con el esfumino es mucho más evidente. Bien, entonces esas son como las tres formas más comunes de hacer estas texturas, estas sombras, aplicando círculos más pequeños en las partes más oscuras, más grandes, con menos presión en las partes más claras. El azurado, que son básicamente líneas más juntas en la parte más oscura, más separadas en las partes más claras, se pueden cruzar para dar mayor profundidad. Y con el esfumino, que es esta herramienta de papel comprimido, haciendo presión una vez que aplicamos el lápiz. Esas son las tres formas más comunes. Yo les recomendaría practicar con objetos sencillos que tuvieran cierto volumen, a lo mejor intentando hacer una esfera, intentando hacer a lo mejor un cubo, una pirámide, que pueda darnos esos efectos de luz y sombra. De repente, al principio cuesta un poquito de trabajo, sobre todo las dos primeras, la de los círculos y la del azurado, porque cuesta trabajo darnos cuenta de cuál es la proximidad, digamos, el círculo qué tan cerrado tiene que ser para las partes oscuras, la línea qué tan próxima tiene que estar para las partes oscuras, y hacer como esta diferenciación, ¿no? Así va muy oscuro, así va menos oscuro, así va medio, así va más claro, así va totalmente claro. Entonces, mi recomendación es hacer ejercicios, no de dibujo, digamos, sino nada más como para soltar la mano, para entrenar la mano, haciendo los diferentes tipos de sombreado. Bien, espero que con esto puedan practicar, que se vayan familiarizando con la herramienta, y pues en días próximos les estaré compartiendo otro video.